Soy Tomás, tengo 35 años y trabajo en el área de mantenimiento en una empresa de oficinas. Siempre he llevado una vida tranquila y bastante rutinaria. Desde que me gradué de la escuela técnica, he pasado mis días arreglando desperfectos, pintando paredes y asegurándome de que todo funcione correctamente. Vivo solo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, a unos pocos minutos del trabajo. Mis días solían ser simples. Me levantaba temprano, desayunaba un café con tostadas, iba al trabajo y luego de mi jornada volvía a casa para cenar y ver un poco de televisión antes de dormir. Un lunes, como cualquier otro, recibí una llamada inesperada de mi jefe, el señor Fernández. Me pidió que fuera a su oficina al final del día. No era común que me llamara a su oficina, así que me pregunté qué podría querer. Al terminar mi jornada, me dirigí a su despacho. El señor Fernández era un hombre serio y exigente, siempre esperando lo mejor de su equipo. «Tomás, tengo un trabajo especial para ti», dijo sin preámbulos. «Necesito que te encargues del mantenimiento nocturno del nuevo edificio en la periferia de la ciudad». El edificio en cuestión era una vieja fábrica de textiles que la empresa había adquirido recientemente para convertir en oficinas y almacenes. Había oído rumores de que el lugar tenía un pasado oscuro, pero nunca les presté atención. «¿Por qué yo?», pregunté intrigado. «Eres el más capacitado y confiable del equipo. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar para supervisar el lugar mientras se realizan las remodelaciones durante la noche». Asentí, aunque la idea de trabajar de noche no me entusiasmaba. Sin embargo, necesitaba el dinero extra que ofrecía el trabajo nocturno. Esa misma noche me dirigí al nuevo edificio. La estructura se alzaba imponente contra el cielo nocturno y las luces de la ciudad apenas iluminaban sus alrededores. El lugar tenía una atmósfera pesada y un aire de abandono que no pude ignorar. Mientras me acercaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero lo atribuí al cambio de rutina y la oscuridad. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Recorrí los pasillos, revisé las instalaciones eléctricas y me aseguré de que todo estuviera en orden. La mayoría de las luces aún no funcionaban, así que me movía con una linterna, lo que añadía un toque de misterio al ambiente. Hacia la medianoche, mientras inspeccionaba el sótano, escuché un ruido extraño, como un susurro. Me detuve y aguzé el oído, pero no escuché nada más. Pensé que quizá eran los viejos conductos de aire o alguna rata corriendo por el lugar. Continué con mi trabajo, tratando de no pensar demasiado en ello. Más tarde, mientras revisaba una de las oficinas en el tercer piso, el ruido volvió. Esta vez fue más claro, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Me acerqué a la pared y escuché con atención. Lo que escuché me heló la sangre. Era una voz que murmuraba mi nombre, Tomás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me alejé de la pared, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí tomar un descanso y me dirigí a la sala de descanso improvisada que habíamos montado en el primer piso. Encendí la cafetera y me serví una taza, tratando de calmar mis nervios. Mientras bebía mi café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con recelo. «¿Tomás?», dijo una voz suave al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Cuidado con lo que haces esta noche», dijo la voz antes de colgar. El miedo que había intentado reprimir volvió con fuerza. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Terminé mi café rápidamente, apagué las luces y salí del edificio. Mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi una figura oscura parada en una de las ventanas del tercer piso. Parpadeé y la figura había desaparecido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me subí al coche y regresé a mi apartamento. Esa noche apenas pude dormir, pensando en lo que había visto y oído.
¿Era mi mente jugando trucos por el cansancio o había algo más en ese viejo edificio? Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí que investigaría más sobre el edificio y su historia. Quizás, solo quizás, podría encontrar una explicación racional para lo que había experimentado. Pero en el fondo, algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de la inquietante noche en el edificio, me levanté con la determinación de averiguar más sobre el lugar. Encendí mi computadora y comencé a buscar información en Google sobre la antigua fábrica de textiles. Los resultados me llevaron a una serie de artículos de periódicos locales y blogs de historia urbana. Pronto descubrí algo escalofriante. Hace más de 20 años, el edificio había sido escenario de una tragedia terrible. En 2003, un incendio devastador se había desatado en la fábrica durante la noche. Las llamas se propagaron rápidamente, atrapando a los empleados que trabajaban en el turno nocturno. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el fuego cobró la vida de una decena de personas. El incidente había sido noticia de primera plana en su momento, y las historias sobre el edificio pronto adquirieron un tono sombrío y trágico. Al leer los detalles del incendio, sentí un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en los susurros que había escuchado y la figura en la ventana. ¿Podrían ser los espíritus de esos desafortunados empleados atrapados en el edificio, incapaces de encontrar descanso? Decidí que no quería saber más. Cerré la computadora y traté de apartar esos pensamientos de mi mente. Al día siguiente fui a ver al señor Fernández en su oficina. «Jefe, necesito hablar con usted», dije tratando de sonar tranquilo. «El nuevo edificio está demasiado lejos de mi casa. No puedo seguir trabajando allí». El señor Fernández me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Asintió y me asignó tareas en el edificio principal de la empresa. Me sentí aliviado, pero no pude evitar preguntarme qué pasaría con el próximo que tuviera que trabajar en el lugar. Pasaron 2 meses sin incidentes. Me concentré en mi trabajo y traté de olvidar la experiencia en el edificio de la periferia. Un día, mientras charlaba con mis compañeros durante el almuerzo, surgió el tema del mantenimiento nocturno en el nuevo edificio. «¿Quién está trabajando ahora en el edificio de la periferia?», pregunté casualmente. Carlos, uno de los chicos de mantenimiento, respondió: «Ese trabajo se lo asignaron a Juan, pero renunció de repente hace un par de semanas». No dijo mucho, solo que no podía seguir trabajando allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Renunció?», repetí tratando de sonar casual. «¿Dijo por qué?». «No, solo se veía muy nervioso, algo sobre problemas personales, pero nunca quiso entrar en detalles». Mi mente comenzó a correr. ¿Había experimentado Juan algo similar a lo que yo viví? ¿Había visto o escuchado cosas en ese edificio maldito? Esa noche me acosté con la inquietante sensación de que la historia del edificio no había terminado. Las experiencias de Juan parecían confirmar mis peores temores. Sabía que algo oscuro y siniestro acechaba en esos pasillos. Y aunque había logrado alejarme de ese lugar, no podía evitar pensar en aquellos que, como yo, se habían encontrado cara a cara con el misterio y el horror del edificio en la periferia. Quizás algún día la verdad saldría a la luz, pero hasta entonces prefería mantenerme lejos y advertir a otros sobre los peligros de trabajar en ese lugar maldito. Mi nombre es Miguel y trabajo como guardia de seguridad en un complejo industrial en las afueras de una pequeña ciudad en el estado de Colorado. El trabajo no es emocionante, pero paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Todas las noches, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, patrullo los amplios terrenos, asegurándome de que todo esté en orden.
Las noches son largas y solitarias, las sombras se alargan y el silencio se vuelve casi palpable. Mis compañeros dicen que es el trabajo perfecto para alguien que prefiere la tranquilidad, pero yo no estoy tan seguro. Me gusta la paz, sí, pero la soledad puede ser abrumadora. Al principio encontraba consuelo en la rutina, un paseo alrededor del perímetro, una revisión de las cámaras de seguridad y un café en la caseta de vigilancia. Pero últimamente, algo ha cambiado. Mi esposa, Ana, siempre me pregunta si estoy bien cuando llego a casa por la mañana. Intento no preocuparla, así que le aseguro que todo está bien. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo está fuera de lugar. Durante el día duermo profundamente, pero mis sueños son inquietos. A menudo sueño con el complejo vacío, recorriendo sus pasillos oscuros y desiertos, sintiendo que algo me observa desde las sombras. Una noche, mientras recorría el perímetro, vi una figura al borde de la propiedad. Era un hombre mayor, encorvado y con una chaqueta vieja. Se veía fuera de lugar en este entorno industrial. Me acerqué, dispuesto a decirle que no podía estar allí, pero cuando llegué no había nadie. Pensé que había sido mi imaginación, un truco de las sombras y la luz de las lámparas de seguridad. Pero no fue la última vez que lo vi. En las noches siguientes, la figura aparecía en diferentes lugares, cerca de la entrada principal, junto a la cerca trasera, incluso en la caseta de vigilancia. Cada vez que me acercaba, desaparecía. Comencé a sentirme incómodo, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era alguien sin hogar buscando refugio, o simplemente mi mente jugando conmigo en la oscuridad. Empecé a comentar sobre la figura con mis compañeros durante los cambios de turno, pero todos me miraban con escepticismo. «Miguel, necesitas descansar más», me decían. «No es bueno trabajar tantas noches seguidas». Traté de seguir su consejo, pero la figura seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más real. Pasaron las semanas y la figura se volvió más frecuente. Empecé a notar otros detalles extraños. Las cámaras de seguridad captaban movimientos erráticos en áreas donde no había nadie. Luces que se encendían y apagaban sin razón aparente. Ruidos leves como susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En una de las pantallas, la figura del hombre estaba claramente visible, de pie en medio del estacionamiento, mirándome fijamente. Pero cuando salí a investigar, no había nadie. Regresé a la caseta y rebobiné la grabación, solo para descubrir que no había rastro del hombre en la cinta. Las luces parpadeaban cada vez más seguido, y los ruidos se intensificaban. A veces, cuando caminaba por los pasillos vacíos del complejo, sentía una presencia detrás de mí, pero al voltear no veía nada. Mi corazón latía más rápido y el miedo empezaba a hacerse un hueco en mi rutina nocturna. Mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo. Les conté lo que había visto, pero se rieron, diciendo que el trabajo nocturno me estaba afectando. Decidí investigar por mi cuenta. Había algo en ese hombre que me resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar qué. Un día, mientras hablaba con uno de los empleados más antiguos del complejo, mencioné mis encuentros. Su rostro se puso pálido y me llevó a un rincón apartado. Me contó que hace muchos años un guardia de seguridad había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Dijo que algunos creían que su espíritu aún rondaba el lugar, incapaz de encontrar paz. Empecé a buscar en los archivos antiguos del complejo, una tarea que me llevó varias noches. Encontré un artículo de periódico de hace más de 30 años. Hablaba de la desaparición de un guardia llamado José, un hombre mayor que trabajaba en el turno nocturno. La foto que acompañaba el artículo era inconfundible. Era el mismo hombre que había estado viendo. Esa noche, armado con la nueva información, me dirigí a la caseta de vigilancia con una determinación renovada. Sentí que si podía comunicarme con él, tal vez podría ayudarlo a encontrar la paz.
A medianoche, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Salí al encuentro del hombre. Esta vez no huyó. Se quedó de pie, mirándome con ojos llenos de tristeza y desesperación. Me acerqué lentamente y con una voz temblorosa le pregunté si era José. El hombre asintió lentamente. Le dije que sabía lo que le había pasado y que quería ayudarlo. Su expresión cambió, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. Me indicó con un gesto que lo siguiera. Me llevó hasta una parte del complejo que había sido clausurada hace años. Allí, en un rincón oscuro, encontré un viejo reloj de bolsillo con sus iniciales grabadas. Tomé el reloj y, al levantar la vista, José había desaparecido. Sentí una paz inesperada, como si finalmente hubiera cumplido su misión. Al día siguiente, llevé el reloj a la policía y conté mi historia. Los restos de José fueron encontrados en un antiguo sótano olvidado del complejo y finalmente recibió un entierro adecuado. Desde esa noche, las extrañas apariciones cesaron. El complejo volvió a su rutina normal y yo encontré una nueva tranquilidad en mi trabajo. Sabía que había ayudado a alguien a encontrar la paz y eso, en medio de la oscuridad de la noche, me daba una luz que me guiaba. Aunque las apariciones habían cesado, las noches aún guardaban un aire de misterio. A veces, al patrullar los terrenos del complejo, pensaba en José y en cómo había ayudado a liberar su espíritu. La experiencia me cambió. Me di cuenta de que no estaba solo en mis rondas nocturnas. Había historias y memorias en cada rincón del lugar. Mis compañeros notaron el cambio en mí. «Te ves más tranquilo, Miguel», decían, y era verdad. El miedo y la ansiedad que había sentido se habían disipado, reemplazados por una sensación de propósito. Incluso en las noches más oscuras, sabía que había hecho algo significativo, algo que trascendía mi trabajo diario. Ana, mi esposa, también notó la diferencia. «Pareces más en paz», me dijo una mañana. Le conté toda la historia, y aunque al principio fue escéptica, terminó por creerme. Sabía que no tenía razones para inventar algo así. Su apoyo y comprensión fueron cruciales para mí. Mi nombre es Tomás y soy oficial de policía en un pequeño pueblo de Kansas. Trabajo en el turno nocturno, un horario que no muchos prefieren, pero que a mí siempre me ha resultado cómodo. La noche trae consigo una calma peculiar, y aunque hay momentos de tensión, la mayor parte del tiempo es tranquila. Mi rutina comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, y a lo largo de los años me he acostumbrado a este ritmo. Mi vida es bastante sencilla. Vivo solo en una casa modesta a las afueras del pueblo, y mis días libres los paso cuidando de mi jardín y leyendo libros de misterio. Mis colegas a menudo se burlan de mí, diciendo que vivo en una novela policíaca, pero la verdad es que disfruto de la tranquilidad de mi vida. El pueblo en el que trabajo, Clayton, es pequeño y todos nos conocemos. La mayoría de las noches, lo más emocionante que ocurre es algún perro perdido o un borracho que necesita ser llevado a casa. Pero eso cambió hace unas semanas, cuando algo extraño comenzó a suceder en mi turno. Era una noche como cualquier otra. El aire estaba fresco y el cielo despejado, con una luna llena que iluminaba las calles desiertas. Me encontraba patrullando cerca del parque municipal cuando vi una figura a lo lejos. Era una mujer de aspecto desaliñado, caminando sin rumbo aparente. Al acercarme, pude ver que llevaba una bata de hospital. Me detuve y bajé del coche para acercarme a ella. «Buenas noches, ¿se encuentra bien?», le pregunté, esperando que me dijera que estaba perdida o que necesitaba ayuda. La mujer levantó la cabeza lentamente y me miró con unos ojos que reflejaban una tristeza profunda. «Estoy buscando a mi hija», respondió con una voz apenas audible. «Se perdió hace mucho tiempo». Intenté calmarla y le ofrecí llevarla al hospital, pensando que quizás se había escapado.
Sin embargo, cuando extendí mi mano para guiarla al coche, ella desapareció. Literalmente se desvaneció en el aire frente a mis ojos. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Regresé al coche y traté de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero algo en la mirada de aquella mujer me perturbó profundamente. Decidí no contarle a nadie en la comisaría. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero yo no podía dejar de pensar en la mujer. Comencé a investigar en mis ratos libres, buscando información sobre desaparecidos en la zona. Descubrí que hace unos 20 años, una niña llamada Emily había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su madre, Laura, había sido internada en un hospital psiquiátrico poco después, incapaz de soportar la pérdida. Cada noche, durante mi patrulla, esperaba ver de nuevo a la mujer, pero no volvió a aparecer. Sin embargo, pequeños eventos comenzaron a suceder. Objetos que se movían de lugar, sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo y susurros apenas audibles en la radio de la patrulla. Decidí hablar con el único amigo en quien podía confiar completamente, el padre O'Leary, el sacerdote del pueblo. Siempre había sido una figura de sabiduría y calma, y pensé que quizás podría ofrecerme alguna perspectiva. Padre, necesito hablar con usted sobre algo extraño que me ha estado sucediendo, comencé, mientras él me servía una taza de té en su despacho. Le conté sobre la mujer, los eventos extraños y mis investigaciones sobre Emily y Laura. El padre O'Leary escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Tomás, a veces hay cosas que no podemos entender completamente. El alma de Laura puede estar atrapada en este mundo, buscando a su hija. Quizás ella necesita ayuda para encontrar la paz. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero también me llenaron de más preguntas. ¿Cómo podría ayudar a un espíritu a encontrar la paz? Y lo más importante, ¿por qué yo? Decidí seguir investigando. Volví a revisar los archivos de la policía sobre la desaparición de Emily. Encontré detalles que no se mencionaron en los informes oficiales, como testimonios de vecinos que hablaban de luces extrañas en el bosque y sonidos inexplicables durante la noche. Era claro que algo fuera de lo común había ocurrido. Una noche, mientras patrullaba cerca del bosque donde Emily había sido vista por última vez, vi una luz parpadeante entre los árboles. Detuve el coche y caminé hacia la fuente de luz. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvió más frío y sentí una presencia a mi alrededor. La luz me llevó a un claro donde encontré una pequeña muñeca de trapo, sucia y deshilachada. La recogí y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento escuché un susurro. «Encuéntrame». Regresé al coche con la muñeca en mano, decidido a descubrir la verdad. Sabía que estaba cada vez más cerca de resolver el misterio, pero también sabía que estaba adentrándome en algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Continué investigando durante mis noches libres, siguiendo pistas y hablando con personas que habían vivido en el pueblo durante la desaparición de Emily. Descubrí que había una cueva en el bosque, un lugar que los niños solían evitar porque se decía que estaba maldita. Una noche, armado con una linterna y mi arma, decidí explorar la cueva. El interior era oscuro y húmedo, con el sonido del goteo del agua resonando en las paredes. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y la sensación de ser observado se intensificaba. Encontré un pequeño altar al fondo de la cueva, con velas gastadas y fotografías antiguas de Emily y su madre. Al acercarme, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba Laura, con la misma bata de hospital y esa mirada triste. «¿Dónde está Emily?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta clara. Laura extendió su mano hacia el altar
y por un momento supe lo que debía hacer. Regresé al bosque al día siguiente, acompañado por el padre O'Leary. Llevamos velas, incienso y una cruz, preparados para realizar un ritual que pudiera ayudar a Laura a encontrar la paz. Encendimos las velas y comenzamos a rezar. La atmósfera se volvió pesada y la temperatura descendió abruptamente. De repente, la figura de Laura apareció ante nosotros con lágrimas en los ojos. «Emily está esperando», susurró el padre O'Leary, y yo sostuve la muñeca de trapo que había encontrado. Laura la tomó con cuidado y por un momento la cueva se llenó de una luz cálida. En ese instante vi una pequeña figura al lado de Laura. Era Emily, con una sonrisa en su rostro. Madre e hija se abrazaron y lentamente se desvanecieron en la luz. Desde esa noche no he vuelto a ver a Laura ni a experimentar eventos extraños. El pueblo de Clayton ha vuelto a su tranquila rutina y yo he encontrado una paz que no sabía que necesitaba. Sigo trabajando en el turno nocturno, pero ahora, cada vez que patrullo cerca del bosque, siento una calma y una calidez que antes no estaban allí. Sé que Laura y Emily finalmente han encontrado la paz, y eso me da fuerzas para continuar con mi trabajo. Esta experiencia me ha cambiado de maneras que aún estoy descubriendo. He aprendido que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que a veces las almas perdidas solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. Y así, la vida en Clayton sigue con sus noches tranquilas y sus días soleados, mientras yo continúo mi vigilia nocturna, siempre atento, siempre vigilante, pero ahora con una nueva comprensión y respeto por lo desconocido.